Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom, de Argentina a Buenos Aires, estamos conectados, damos gracias a Yahweh por este tiempo, a través de Instagram y a través de Facebook y YouTube, Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh por este tiempo, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos, ahí estamos. Conectados, que tengan un Shabbat bendecido, que Yahweh les bendiga. Gracias a todos que siempre están apoyando el ministerio. Yahweh es bueno y el mensaje de esta noche va a ser de mucha bendición. Es un mensaje que va a haber un antes y un después en entender las Escrituras. Y es un mensaje tan importante que es uno de los más importantes dentro de la restauración de las Escrituras de Yahweh. Porque esta doctrina o esta enseñanza que vamos a ver hoy ha dañado mucho al pueblo de Yahweh durante muchos años. Y esto comenzó desde el siglo IV a través del emperador Constantino en adelante. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá a Yahweh, entregando este mensaje en las manos de Él y dejar que Él nos hable, que Él nos ministre, ya sabiendo que hoy es el último mensaje que voy a estar saliendo en vivo. Me voy a tomar un receso, un descanso, unas semanas, y en febrero estaremos de nuevo sirviendo a Yahweh en el Ministerio de la Senda Antigua. Así que hoy es el último mensaje en vivo, luego voy a estar compartiendo otros mensajes que ya he dado tiempo atrás, pero en vivo va a ser el último desde enero, el mes de enero, y ya iniciaríamos de nuevo a partir de febrero. Así que más que nada es para poder descansar, poder estar con Yahweh, poder estar a solas con Él y renovar las fuerzas para seguir un año más caminando en la senda antigua. Así que vamos a hacer una oración y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Padre. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias a cada hermano, a cada amigo que se suma al ministerio, que hoy puedas hablarnos a través de tu Ruach, a través de tu Espíritu, que hoy puedas hablarnos a través de tu palabra, que en esta noche podamos recibir lo que tú tienes y entender correctamente qué es la ley y qué es la gracia. Yo te pido, Padre, que puedas extender tu mano de amor, de misericordia, de bondad sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están conectados, y que ellos puedan recibir consuelo, puedan recibir sanidad, restauración, bendición en esta hora a través de tu mano poderosa, a través de tu Espíritu, y que hoy podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te damos gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a ver en esta noche la ley y la gracia. Lo primero que tenemos que saber qué significa la ley en hebreo y la gracia en hebreo. Este tema, este estudio, este mensaje que voy a dar en esta noche, va a ser un mensaje muy doctrinal, muy bíblico, y vamos a descubrir muchas cosas que quizás no sabíamos. Pero cuando hablamos de la ley, cuando uno fue muchas veces a una iglesia y escuchaba a un pastor o escuchaba a un ministro y hablar de la ley, muchos pastores enseñan de que la ley ya fue anulada, la ley ya no hay que guardarla, que la ley es solo para el pueblo judío, que la ley fue para los hebreos en el desierto, en el monte Sinaí, que la ley realmente se cumplió en Jesucristo y ahora estamos bajo la gracia, y que estando bajo la gracia ya no tenemos que guardar los mandamientos, porque todo se resume
los mandamientos en 2 mandamientos. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que nos han enseñado en muchas iglesias, muchas congregaciones, en muchos ministerios, y nos hemos dado cuenta de que realmente uno pensaba que era así, pero cuando uno estudia las escrituras en hebreo, cuando uno estudia realmente toda la Biblia con los idiomas originales, tanto hebreo, el griego, nos vamos dando cuenta de que hay muchos versículos, muchos puntos importantes en la Biblia que son mal interpretados, que son mal entendidos. Entonces, cuando hablamos de ley, estamos hablando de una palabra en hebreo que significa Torá. Y Torá significa enseñanzas, mandamientos e instrucciones. Y todo eso, todo lo que es Torá, Yahweh le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo salía de Egipto totalmente contaminado con la idolatría de Egipto, con creencias de Egipto, filosofías de Egipto, comidas de Egipto, costumbres sexuales de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el pueblo hebreo sale contaminado de Egipto y Yahweh decide limpiar el pueblo, purificarlo, santificarlo, limpiarlo, consagrarlo para él. Y le da la Torá, le da la constitución celestial, le da las leyes, las normas, las pautas, qué se debe hacer y qué no. A través de eso, el pueblo de Israel cometió muchos errores, cometió muchos pecados, pero sin embargo el amor y la misericordia y la gracia de Yahweh se extendió en el antiguo pacto. Muchos predican que Yahweh en el antiguo pacto no tenía amor, no tenía misericordia, no tenía Gesed. ¿Qué es Gesed? La Gesed es la gracia. Si hablamos de ley, hablamos de Torá. Si hablamos de gracia, hablamos de Gesed. Gesed es una palabra en hebreo que significa gracia, regalo, favor inmerecido. Entonces, muchos han enseñado de que la gracia fue en el nuevo pacto y en el antiguo pacto fue la ley. Y dividen los dos pactos. Y los dos pactos no se pueden dividir. Los dos pactos van unidos. No puede haber un nuevo pacto sin un antiguo pacto. Y si el antiguo pacto no existió, el nuevo nunca pudo haber sucedido. Los dos pactos están unidos. Lamentablemente, los que hicieron la traducción de la Biblia en el español y en el latín y en el español, Reina Valera, que muchos de nosotros conocemos, pusieron como Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento. Y la dividieron en dos. Y eso es algo que nos han enseñado mal, porque las dos partes, Antiguo y Nuevo Pacto, están unidos. Porque si nosotros escudriñamos las epístolas de los apóstoles, tanto Pablo como Pedro como Juan, la doctrina de los apóstoles que dice la Escritura, todos ellos hablaban de la Torá de Yahweh, hablaban de los mandamientos de Yahweh, hablaban de las instrucciones de Yahweh. Yahshua mismo dijo, el Hijo de Yahweh dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué mandamientos tenía Yahshua? Los mandamientos del Padre. Yo no he venido a anular la Torá, el antiguo pacto. Yo no he venido a abolir el antiguo pacto, sino he venido a cumplir.
Entonces, si nos han enseñado que la ley fue abolida y el mismo Yahshua, el Hijo de Yahweh, nos afirma en los evangelios que Él no vino a abolir, sino a cumplir, hay algo que está mal. O está mintiendo Yahshua, o los pastores que enseñan esto le están errando. Y nos vamos a dar cuenta en esta noche que los pastores en su mayoría han enseñado mal el tema de la ley y la gracia. Cuando nosotros tomamos estos dos puntos sobre la ley y la gracia, nosotros nos enseñaron que la gracia es el regalo inmerecido que Yahweh nos dio por medio de su Hijo. La salvación. Un regalo inmerecido. Un favor inmerecido. Eso es la gracia. Es recibir algo que nosotros no nos pertenece, no nos merecemos. Entonces la pregunta es, ¿qué unidad hay entre la ley y la gracia? Toda. Es absoluta. Porque el antiguo pacto, la ley, nos habló de Yahshua. Porque la Torá habló de Yahshua. Pero hay muchos que no lo ven así. ¿Por qué? Porque no estudian correctamente la Torá de Yahweh. Y la gracia confirma lo que Yahweh hablaba en su Torá, que hablaba de su propio Hijo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y escudriñamos versículo por versículo, y eso hemos hecho en estos meses en la Escuela de la Senda Antigua, que ha arrancado en junio del año pasado, y justo este miércoles que pasó, hemos terminado el último libro de Barín, que es el 5.º libro de la Torá, y ha sido de gran bendición estudiar todos estos meses la Torá y entender correctamente los mandamientos de Yahweh. Y cuando estudiamos los mandamientos, nos damos cuenta que hay mandamientos que hoy se tienen que guardar todavía y hay otros que no. ¿Por qué? Porque ya el contexto del pueblo de Israel no está en un desierto, ya no hay un Mishkan, no hay un templo, ya no hay diferentes normas como el servicio levítico del Cohen Gadol, del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir hoy. Pero hay otros que Yahweh determinó que sería de generación tras generación, que sería estatuto perpetuo, que sería memorial. ¿Cómo qué? Como el día de reposo. El día de reposo, como hoy es día de reposo, día de Yahweh, día Kadosh para Yahweh, día apartado para Yahweh. Y el día de reposo no tiene nada que ver con judíos, tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque muchos enseñan de que no, eso es para los judíos, no, es para el pueblo de Israel. Las 7 fiestas de Yahweh son perpetuas, de generación tras generación, debemos de guardarla. Los alimentos que vienen de los animales terrestres, acuáticos, qué se puede comer, qué no. Las fiestas, Levítico 23, los alimentos, Levítico 11, el día de reposo, Bereshit, Génesis 1, Génesis 2, y luego podemos ver Éxodo, Shemot, capítulo 20, los 10 mandamientos. Podemos ver también mandamientos como no comer sangre, porque en la sangre está la vida, etcétera, etcétera. Hay muchos mandamientos que Yahweh determinó que se deben guardar. Pero hay otros que ya no se pueden. Entonces, ¿por qué nos han enseñado que la ley fue abolida y que hoy estamos en la gracia? Porque muchos que han salido de la Iglesia Católica a través del emperador Constantino en el siglo IV han enseñado de que la ley fue abolida y que la ley era solo para los judíos. Y que los judíos, al rechazar al Mashiach, ahora la iglesia del Señor era parte de las promesas de Dios.
Y así es donde crearon muchos profesores y católicos, monjes, de conocimiento griego, conocimiento romano, enseñaron falsas doctrinas dentro de lo que era el pueblo de Yahweh en los primeros siglos. Y luego en el siglo XVIII se injertaron falsas doctrinas dentro de lo que son las iglesias protestantes, que ya venían contaminadas de la iglesia católica. Y ahí fue creada la dispensación, que ahora vamos a estar hablando un poquito de esto, de lo que era dispensación, y también vamos a estar hablando de lo que es la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo que muchos enseñaron es acerca de que ya Israel, el pueblo hebreo, ya no son los escogidos de Yahweh, ahora es la iglesia. Y todos estos que ya vamos a estar nombrando, contaminaron la verdad de Yahweh. Ahora, ¿cómo podemos saber bíblicamente que la ley y la gracia, la Torá y la Gesed de Yahweh están unidas? ¿Por qué? Porque siempre hubo misericordia, siempre hubo gracia de Yahweh en el Antiguo Pacto. Si estudiamos correctamente las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Yahweh siempre tuvo gracia, favor y merecido sobre su pueblo y sobre todo aquel que se humillaba delante de él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la teoría del reemplazo, la dispensación, que son los 7 niveles que la iglesia del Señor pasó, o el pueblo de Israel pasó, y eso es todo doctrina cristiana, nos damos cuenta de que ellos ocultan una gran verdad, de que hoy el pueblo de Israel son todos aquellos que muchos de ellos están dentro de las iglesias y están en las naciones, porque Israel fue dividido en 2 casas, Judá, Efraín. Judá fue cautiverio babilónico por 20 años, Efraín fue cautiverio asirio por 70 años, por 70 años fue Judá y 20 años fue Efraín en cautiverio asirio, y Judá vuelve a la tierra prometida, pero Efraín, que eran las demás tribus, no vuelven a la tierra prometida, se va a las naciones. Y el irse a las naciones, de generación tras generación, toda esa descendencia se contaminaron de paganismo. Y en gran parte muchas personas que hoy van a una iglesia, denominación, como quieran llamarlo, están llamadas por Yahweh. ¿Por qué? Porque son parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando Yahweh habla acerca de su pueblo es mucho más del linaje sanguíneo de las 12 tribus, sino todo aquel que crea en Yahshua. Pero Roma se encargó de contaminar la verdad hebrea bíblica, la cultura hebrea bíblica, el Mesías hebreo bíblico, por Roma, por ponerles nombres paganos, por cambiar doctrinas y injertar falsas doctrinas en las Escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, este mensaje es muy importante de entenderlo. Yahweh determinó un pueblo Kadosh, un pueblo apartado. Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel salió José. Luego Jacob y sus hijos fueron a Egipto. Estuvieron esclavos más de 400 años. Vino el libertador Moisés. Moshe fue el libertador, el que vio cara a cara a Yahweh. De ahí Yahweh saca al pueblo hebreo. De Moisés viene Josué. De Josué vienen los jueces. De los jueces vienen los reyes, que fue Saúl, el rey David, y luego todos los reinados que siguieron hasta Salomón. Y de Salomón fueron divididas las 2 casas de Israel, y de las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, Judá vuelve y se contamina de todo lo que recibió de Babilonia, porque de ahí nace el judaísmo, luego de la contaminación de Babilonia,
Y Efraín queda totalmente en las naciones bajo el paganismo. Hasta que viene Yahshua y viene por las dos casas de Israel. No he venido solo por estas ovejas, sino por las otras ovejas que yo tengo en el redil. Se refería a Judá y se refería a Efraín. Yahshua muere por Israel, por esa mujer adúltera, esa mujer que fue y adulteró espiritualmente delante de Yahweh. Cuando él muere, se cumple la profecía del profeta Jeremías. Las dos casas se unirán y habrá un solo rey. Yahweh, a través de Yahshua, llama a Pedro, llama a Pablo, a Cefas, que es Pedro, y a Pablo, que es Shaul, y ellos dos son la cabeza, los responsables de restaurar a Judá y de restaurar a Efraín. Judá con Pedro y Pablo con Efraín. Por eso Pablo va a toda Asia, a Mesopotamia, a diferentes partes del mundo donde estaba Efraín. Y el Evangelio fue la Besorá de Yahweh, el Evangelio fue recorrido, fue anunciado hasta que el siglo II se levantan los famosos padres de la iglesia contaminados con Roma y Grecia, y en el siglo III aparece el famoso Constantino y contaminan toda la verdad de Yahweh. Y a partir del siglo IV en adelante tuercen las verdades de Yahweh, y todos los años siguientes, hasta que luego viene la Reforma en el siglo XV, Lutero, y a partir del siglo XVI ya comienzan a crear otras doctrinas. Por ejemplo, las doctrinas del rapto es una doctrina del siglo XVIII, donde no existe un rapto, existe la segunda venida del Mesías. Y así podemos hablar un montón de doctrinas, como en los primeros siglos fue injertada la doctrina del infierno, que es un invento de Roma para tomar posesión y injertar miedo en las masas. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en la Torá, en el antiguo pacto, sobre la misericordia de Yahweh. Un claro ejemplo en el libro de Josué. Rahab fue una mujer que era prostituta, que adoraba a los dioses de Jericó, y ella creyó en el Elohe de Israel, creyó en el Todopoderoso de Israel, y ella fue perdonada por Yahweh, ella y toda su familia. ¿Qué es eso? Esa es la gracia, el favor inmerecido, la Gesed de Yahweh. Cuando hablamos de la dispensación, que hablamos de tiempos determinados según los estudios escatológicos y estudios cristianos, fue inventada por Nelson Darby, creada en el siglo XIX, 1830. Él fue un cura católico, donde él dice que habían 7 tiempos, y es verdad, hay 7 tiempos en la Biblia, pero él decía que entre la ley y la gracia había un gran abismo, que estaba una cruz en el medio. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque Yahshua vino a cumplir la Torá y Yahshua vino a afirmar la gracia. Sin Torá no hay gracia. ¿Por qué? Porque las dos están unidas. Si nos damos cuenta y estudiamos correctamente las Escrituras, la Torá es gracia de Yahweh. Porque Yahweh muestra su bondad, muestra su verdad a su pueblo, para que no sea un pueblo más como otros paganos, alejados del Creador, sino que comiencen a hacer lo que Yahweh manda para vivir conforme a su voluntad. Entonces Nelson Darby, él se encargó de hablar de la división entre la ley y la gracia. Luego otro hombre también reconocido que en Estados Unidos fue Scofield. Scofield hoy en día han hecho Biblias en nombre de él, y él hablaba acerca de esto.
que él decía que la gracia solo fue en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y en el Antiguo no. Y este hombre decía también que Israel era el pueblo de Dios y que la iglesia del Señor era el pueblo escogido dentro de la gracia. Entonces él decía que la ley era para el pueblo de Israel y la gracia era para el pueblo escogido de Dios, que era la iglesia. Y muchos, durante décadas, durante muchos años, hasta el día de hoy, enseñan esto en institutos bíblicos. Entonces, ¿qué hacen en los institutos bíblicos? No te enseñan el antiguo pacto. En hebreo no te enseñan Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y el Tanaj, que son los profetas menores, mayores y libros históricos. Con un contexto hebreo. No te lo enseñan. Yo le digo por testimonio, porque yo he estudiado en muchos lugares. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Está en este tiempo preparando a sus siervos, aquellos que quieren realmente conocer la verdad, y estudiar las escrituras con el contexto hebreo, con el idioma hebreo bíblico, y entender lo que realmente quiere decir la Biblia. Entonces la gracia no suplanta la ley. La gracia no borra la ley. La gracia afirma la ley. ¿Por qué? Porque en Yahshua se cumple la Torá. Romanos 6:23, Pablo dice algo muy claro. Todos pecaron y todos están afuera de la presencia de Yahweh. Algunas versiones dice, están destituidos de la gracia, de la presencia de Yahweh. O sea que todos somos pecadores. Estamos de acuerdo en esto. ¿Y qué dice Juan? Primera de Juan 3:4. Porque el pecado, ¿qué es el pecado? La desobediencia a Yahweh, al Creador. El pecado es rebeldía, es hacer lo contrario a los mandamientos de Yahweh. Porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? La ley de Yahweh. Es transgredir, es violar, es desobedecer los mandamientos de Yahweh. Eso es pecado. Sin ley no había pecado. ¿Por qué? Porque la ley me habla del pecado. La ley me habla de lo que Yahweh quiere y lo que Yahweh no quiere. Por eso el pecado es la transgresión de la ley. Y dice Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley lo he conocido. ¿De qué manera conoció Pablo el pecado? A través de conocer la ley. Entonces vemos que al conocer la ley de Yahweh, conocemos el pecado. Y dice dice Juan, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Yahshua fue entregado una sola vez para llevar todos los pecados una vez y para siempre, dice Hebreos 9. Entonces, a través de la sangre de Yahshua tenemos perdón de pecados. ¿Cómo podemos darnos cuenta que somos pecadores? A través de la ley de Yahweh. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces, guardar la ley, conocer la ley, vivir la ley, ¿nos daba salvación? No, no nos daba salvación. Ni hasta hoy guardar los mandamientos nos daba salvación. ¿Qué nos daba perdón y nos salvaba en el antiguo pacto? Bueno, nosotros no, porque no estábamos, pero los que estaban. ¿Quién les daba perdón y salvación? Yahweh, a través del derramamiento de sangre. En Yahshua fue una vez y para siempre su sacrificio. Ya bastó, ya no tiene que haber más sacrificios,
porque ya Yahweh nos perdonó por medio de la sangre de su Hijo. Por medio de su sangre tenemos perdón, reconciliación, santificación, justificación y vida eterna. Entonces, ¿qué es la ley? La ley me marca que soy pecador, pero para recibir el perdón de mis pecados, sabiendo lo que yo sé que está mal por la ley de Yahweh, tenía que haber derramamiento de sangre. Por medio de Yahshua he recibido el perdón de pecados, una vez y para siempre. Ya no hay condenación para los que están en Yahshua, el Hijo de Yahweh. ¿Por qué? Porque la ley del pecado, el pecado mismo, nos condenaba. Todo aquel que no tiene la sangre de Yahshua, el pecado, esa ley de pecado que le dice, vos sos pecador, vos sos sucio, vos estás impuro delante de tu Creador, ese pecado nos condena. Y solo la sangre de Yahshua puede limpiarnos de todos los pecados. Recibimos la salvación de Yahshua por gracia. Por gracia. Entonces, ¿estamos bajo la ley de Yahweh? Sí, en parte, porque hay mandamientos que debemos de guardar y hay otros que no. Pero también estamos bajo la gracia, porque por medio de la sangre de Yahshua hemos recibido el perdón, la santificación y la justificación delante de Yahweh. Entonces las dos van unidas, no pueden estar separadas. Ahora es importante entender, la palabra ley no existe en el hebreo. Tened presente esto. Porque ahora vamos a leer algunos versículos del libro de Romanos, donde Pablo habla de dos tipos de ley. Si bien habla de la ley, pero habla de dos tipos de ley. Por eso el español nos trae una ceguera a la riqueza hebrea textual, bíblica. Nosotros cuando leemos un versículo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, leemos salvación, por decir una palabra, leemos perdón y leemos ley y creemos que es todo igual y no es todo igual. Y cuando Pablo habla de la ley, habla de dos tipos de ley. No habla solo la ley de Yahweh, sino también habla de la ley del pecado. Porque para poder vencer la ley del pecado, había que haber otra ley que venga con derramamiento de sangre. Por eso, el pecado tiene una ley. Porque Yahweh lo determinó desde el principio. ¿Qué hizo Yahweh? Yahweh determinó un principio espiritual y él dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es eso? Es una ley espiritual. ¿Sobre qué? Sobre pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, la ley del pecado es muerte. La ley de Yahweh vino para presentarnos delante de esa ley del pecado. Y para que podamos ser libres de esa ley de pecado, tenía que haber derramamiento de sangre. Y así lo hacía a través de Aarón, del sacrificio y del Mishkan. Pero en Yahshua fue una vez y para siempre su sacrificio. Entonces vamos a leer algunos versículos para entender correctamente cuando hablamos acerca de la ley. Y Pablo habla de dos tipos de ley. Lo que tenemos que saber es que la palabra ley no existe en el hebreo. Sí, Torah. Y luego también una ley refiriéndose al pecado. Hay varios versículos mal interpretados con respecto a la ley, según Pablo en el libro de Romanos. Donde vamos a ver.
Romanos 6:15 dice, Pablo dice, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Miren lo que dice Pablo ahí. ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿De qué ley está hablando? ¿De los mandamientos de Yahweh? ¿Cómo Pablo va a decir, ya no estamos bajo la ley, así que ¿qué, vamos a pecar? No, porque estamos bajo la gracia. O sea que la ley de Yahweh nos lleva a pecar. ¿Cómo interpretas este versículo? ¿De qué ley está hablando Pablo? No está hablando de la ley de Yahweh, está hablando de la ley del pecado. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. ¿Qué ley? ¿De Yahweh? No, la ley del pecado. Porque la ley de pecado te condena. La ley de pecado te lleva a hacer lo incorrecto, lo contrario a Yahweh. Porque estamos bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la paga del pecado, que era la misma muerte que nos daba el pecado. Y Yahshua a través de su sangre nos limpió y nos purificó una vez y para siempre. Esa es la gracia. Es el regalo inmerecido de la salvación por medio del Hijo de Yahweh. Entonces cuando leemos Romanos 6:15 dice, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué ley se refiere? A la ley del pecado. Romanos 2:12, vamos a ver otro ejemplo. Han pecado todos los que sin conocer la ley morirán sin ley. Todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿De qué ley está hablando? ¿La ley del pecado? No, la ley de Yahweh, sus mandamientos. Han pecado todos los que sin conocer la ley, los mandamientos, la Torá de Yahweh, morirán sin Torá. Todos los que han pecado conociendo la Torá, por la Torá serán juzgados. ¿Qué significa esto? Que todos los que murieron sin conocer la Torá de Yahweh no van a ser juzgados según la Torá. Pero los que conocieron la Torá de Yahweh, los mandamientos, las instrucciones, sí van a ser juzgados. Y se está refiriendo a los que murieron sin Yahweh. Porque ese juicio que habla Pablo es el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Porque en Yahshua ya no hay condenación, ya no hay juicio. Solamente nosotros como pueblo de Yahweh, como novia de Yahshua, vamos a vivir en sí el tribunal de Yahshua. Pero el gran trono blanco será para todos los que murieron en el antiguo y nuevo pacto sin Yahweh y sin Yahshua. Vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 5:22. Porque el fruto del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Yahweh, es amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Dice luego, ¿no? Los frutos de la carne. Envidia, pleitos, celos, contiendas, etcétera, etcétera. Dice, mas el fruto de el Ruach, del Espíritu de Yahweh, no hay ley que condene estas cosas. Termina diciendo Gálatas 5:22. Mas los frutos del Espíritu mas los frutos de la carne es, pero en contra de los frutos del Espíritu no hay ley. ¿Qué ley? La ley de Yahweh. ¿A qué se refiere? ¿Que los frutos del Espíritu va en contra de los mandamientos de Yahweh, de la ley de Yahweh? No, de la ley del pecado. De la ley del pecado. Porque el Espíritu de Yahweh que entra en una persona es porque la persona ha sido lavada con la sangre del Cordero y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, empieza a fluir, empieza a crecer en la vida de una persona, empieza a dar frutos y no hay ley de pecado, no hay muerte contra los frutos espirituales del Espíritu de Yahweh. ¿Se entiende
realmente los versículos? Porque nos han enseñado mal. Romanos 6:14. Vamos a ver otro ejemplo. Romanos 6:14. Dice Pablo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo es uno de los más conocidos. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay muchos predicadores, pastores que dicen, hermanos, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos en sí en el monte Sinaí, en las tablas, ya no estamos como ese pueblo hebreo en el desierto, ahora estamos bajo la gracia. Interpretan mal este versículo. Porque el pecado no tendrá autoridad, no tendrá dominio sobre ustedes, dice Pablo, porque ya no están bajo la ley del pecado. Del pecado. No la ley de Yahweh. La ley del pecado ya no tiene dominio sobre tu vida, ya no te gobierna, ya no estás bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia de Yahweh a través de su hijo Yahshua, a través de su sacrificio, a través de su derramamiento de sangre, recibiste el perdón, la salvación, algo que no merecías. Entonces ya no estamos bajo la ley, refiriéndose a la ley del pecado, sino bajo la gracia de nuestro amado Yahweh a través de Yahshua. Gálatas 5:14 dice Pablo, porque toda la ley, toda la Torá, toda la ley de Yahweh se resume en un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que se resuma toda la Torá y toda la ley en un solo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, es que la Torá, la ley de Yahweh, ya está abolida, anulada, no sirve más. No está diciendo eso Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Podemos tener conocimiento de todos los mandamientos, de toda la ley de Yahweh, de toda la Torá, pero sobre todo, amor. Sin amor, nada somos. Podemos profetizar, podemos tener fe, podemos tener muchas cosas, pero sin amor, nada somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Yahweh sobre todas las cosas. Amar a Yahshua sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas. Amarnos a nosotros mismos. Así realmente guardaremos los mandamientos de Yahweh. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ir a Romanos 7:7. Y este versículo es clave. Y hay que ver el contexto de este versículo. Y dice, Pablo hace una pregunta: ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Si no fuera por la ley, no hubiese conocido el pecado. ¿De qué ley está hablando? La ley de Yahweh. La ley de Yahweh no es maldita. La ley de Yahweh no es pecado. La ley de Yahweh no es mala. Todo lo contrario, es una bendición. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de los mandamientos de Yahweh. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 165. Dice, los que aman tu ley disfrutan de tu bendición. ¿Qué significa? Que es buena la ley. Es una bendición. Los mandamientos de Yahweh no son gravosos.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué dice Pablo sirve la ley? Gálatas 3. ¿Para qué sirve? Para conocer nuestra transgresión. Y para vencer la ley del pecado, teníamos que recibir una paga que era derramamiento de sangre. Y esa sangre bendita de Yahshua fue la gracia que Yahweh nos dio. Por eso Pablo dice en Gálatas 3, porque ahora que no estamos bajo la ley, estamos ahora por la fe y somos hijos de Yahweh. ¿Qué ley? ¿La ley de Yahweh? No, la ley del pecado. La ley del pecado. Romanos 8:1. Miren lo que dice Pablo acá, Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que están en el Mesías, en Yahshua. Por medio de él, el Espíritu de Yahweh nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No nos ha libertado de la ley de Yahweh. Nos ha libertado de la ley del pecado. Por eso necesitamos entender correctamente los versículos que Pablo está enseñando. Ya no hay condenación para los que están en Yahshua. Por medio del Espíritu de Yahweh nos ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado. Porque la ley del pecado es muerte. Yahshua murió, pagó, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que esa ley del pecado, que era la muerte, ya no tuviera autoridad sobre nosotros, sobre el ser humano. Y por medio de su sangre hemos sido perdonados, justificados, santificados, y Él nos da su gracia, su regalo inmerecido. Entonces, para poder ir cerrando el mensaje sobre la ley y la gracia, la ley y la gracia van de la mano. La ley de la gracia podemos ver que siempre estuvieron unidos. Y cuando Pablo habla de la ley, en Romanos, en Gálatas, se refiere a la ley de Yahweh y también a la ley del pecado. Ya no hay condenación para los que están en nuestro amado Mashiach Yahshua, si no estamos bajo la gracia. Esa ley del pecado que nos consumía, que nos destruía, ahora ya no tiene autoridad. Por eso Yahshua en las Escrituras claramente dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Qué es eso? La ley del pecado. La ley del pecado destruye al ser humano, lo consume, lo llena de tinieblas, lo llena de muerte. Pero viene Yahshua, viene con su sangre preciosa y entra a nuestras vidas y nos transforma. Y de muerte pasamos a vida, de tinieblas pasamos a la luz admirable que es nuestro amado Yahshua, que es la luz del mundo. De ser condenados pasamos a ser justificados. Y de poder tener la ley de Yahweh que nos marca la ley del pecado como ser humanos, viene la gracia de Yahweh. Viene la gracia. Y esa sangre nos libra de la ley del pecado. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda la ley de Yahweh. Su palabra no pasará. Pasarán años, décadas, cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Yahweh es eterna. La palabra de Yahweh es viva, es eficaz.
La palabra de Yahweh tiene poder. La palabra de Yahweh fue la que creó todas las cosas por medio de su Hijo Yahshua. Entonces, cuando entendemos sobre la ley de Yahweh y sobre la gracia de Yahshua, las dos están unidas. Amén. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Bendito Yahweh. Damos gracias por Él, porque Él nos da el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y poder correctamente entender las Escrituras y entender que la ley y la gracia son hermanas, están unidas. Yahweh las creó, tanto Torá como Yahshua, porque la Torá es la Torá en sí, Yahshua es la Torá viviente. La Torá habla de Yahshua y eso es algo que tenemos que entender. Así que, amados, gracias por estar conectados a todos a través de Instagram, YouTube y Facebook. Gracias a todos. Gracias por estar respaldando el ministerio. Ha sido el año pasado un año muy, muy bendecido. Se han sumado muchas personas al ministerio y quiero decir unas palabras antes de terminar ya, porque este es el último mensaje que doy en el mes de enero. Decirles gracias a todos que siempre están respaldando el ministerio, y Yahweh hará cosas grandes en este ministerio, cosas que ojo no vio ni oído yo, que han subido al corazón de hombre. Ha preparado Yahweh para este gran ministerio que Él ha levantado, que Él está guiando, que Él está respaldando. Entonces, ¿cómo no darle las gracias a nuestro Padre Celestial? Así que Yahweh les bendiga. Voy a estar tomándome descanso hasta fin de mes, y en el febrero volveremos con la senda antigua, con las verdades de Yahweh, siguiendo hacia adelante con la escuela de la senda antigua todos los días miércoles 21 horas Argentina, y con nuevos proyectos que Yahweh tiene preparado. Así que, amados, gracias por todo, que tengan un Shabbat bendecido, un Shabbat en reposo, disfruten a su familia, adoren a Yahweh, estudien, escudriñen la palabra, tengan shalom, tengan paz. A pesar de que el mundo está en tinieblas, Yahweh tiene el control de todo. Y si estamos con Yahweh, tenemos la seguridad absoluta. Todas las cosas a los que aman a Yahweh ayuda a bien. Así que buenas noches y nos vemos a la vuelta. Shalom, shalom. Bendiciones.